sea, no he acertado, no he dado ni una. Bueno, y hago una pequeñita introducción, un poco para darle la palabra a ella. ¿Por qué Celia Blanco y por qué El Tirán? Bueno, en una obra donde los personajes femeninos, y eso es cosa de Joan Martorell, no solo de Eva Zapico y Paula Llorens, que son las directora y autora de la obra, Joan Martorell escribió una novela donde los personajes femeninos tenían una gran profundidad psicológica y eso, bueno, fue absolutamente vanguardista y todavía sorprende hoy en día. Pero es que además la novela tiene una carga erótica y sexual muy potente. Por poneros un ejemplo de la famosa escena donde Plaer de ma vida, ya el nombre del personaje, placer de mi vida, ya lo dice todo. Plaer de ma vida es un personaje femenino que se encarga de provocar toda una serie de situaciones donde ella se pone cachondísima y pone cachondos a todos y a todas, y eso es algo que a ella bueno, le genera como mucha vida. Y entre ellas la famosa escena del trío que decimos nosotros, donde mete a Tirant en la habitación de Carmesina, que está dormida, y le hace creer a Carmesina que la está tocando, la está acariciando, pero en realidad es Tirant el que lo está haciendo, con lo cual es una escena cargada de erotismo. Y lo más interesante en esta novela es que los personajes femeninos hablan abiertamente de sexo. Es decir, hay una reivindicación, hay un empoderamiento, por eso creo que es una obra muy actual, de los personajes femeninos hablando de sexo y reivindicando el placer en una sociedad patriarcal donde los hombres se dedican a hacer política y a hacer la guerra. De hecho, Carmesina, que es esa princesa que de alguna manera se rebela contra su linaje y lo que está reivindicando es poder llevar hasta el final su deseo por Tirant, que no deja de ser un extranjero. Bueno, de todo eso que sirva de introducción para esta charla que se llama Cuando dejamos de soñar en ser princesas, por eso creo que tiene mucha relación con El Tirán. Y ya sin más le paso la palabra a Celia Blanco y luego nos gustaría que todas vosotras y vosotros, si queréis, pues podáis preguntar, comentar cosas e iniciar todo un diálogo. Así que Celia, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros y te paso la palabra. Gracias. Yo reivindico mucho mi momento Madonna. Voy a intentar colocarme. ¿Te ayudo? No, sí. Soy muy apañadita. Bueno, buenas noches. Cuando dejamos de soñar con ser princesas era el título de un blog que yo me abrí hace 6 años porque no tenía suficiente pasta para pagarme el terapeuta. En ese blog lo que yo empecé a explicar y a decirme a mí misma era todas esas verdades que tan incómodas nos resultan a veces. Más cuando hablamos de, creo, las cosas más importantes, o al menos más importantes en mi vida. Mi familia, mis amigos y mezclar en todo eso el sexo. ¿Qué es el amor romántico? Aquí hay un montón de... Cada vez que se habla del amor romántico hay un montón de personas que tienen todo un discurso elaborado en el que te explican que el amor romántico es ese que nos han enseñado desde pequeñas, en el que tenemos que esperar a un príncipe que nos venga a salvar, que nos bese en un momento determinado y, bueno, pues que nos acompañe el resto de nuestra vida porque teníamos que comer perdices. Yo entiendo que para los más jóvenes lo que yo os estoy contando os debe sonar a chino, porque afortunadamente en vuestra generación nos torturaron con un señor llamado Walt Disney, lo cual es de agradecer. Como no estoy muy puesta en cuáles son los mensajes que se dan realmente desde los cuentos infantiles, porque no leo pocos cuentos infantiles, no sé si ese mensaje se sigue transmitiendo. Lo que sí que sé es que las películas siempre tienen un desarrollo en el que el chico encuentra a la chica
La chica se enamora y hacen de su vida algo fantástico. Ese suele ser el mecanismo de casi todas las comedias, al menos americanas, que tienen tanto éxito, donde Sandra Bullock, no sé de verdad qué suerte tiene esta mujer, Sandra Bullock, que siempre, siempre, siempre consigue que el tío se enamore locamente de ella. ¡Qué guay! No sé si decir qué suerte, porque lo lógico es decir qué suerte, pero no sé si decir qué suerte porque a mí me ha venido muy bien que de vez en cuando me hayan puesto en mi sitio. A mí me ha venido muy bien algún chaval que me haya dicho, pero ¿esta quién es tan alta, con esa voz tan desagradable, tan ronca y encima levanta una ceja cuestionándolo todo? Y es jodido. Entonces, ¿por qué se empeñan en mandarnos ese mensaje de que tú no puedes discutir, de que tú no puedes sumar, de que tú no puedes escuchar a tu pareja? Porque también se trata de escuchar y llegar a un acuerdo o a un entente cordial en el que lo que pase entre vosotros sea lo que queréis que pase. No tengo ni idea de si tienen parejas de largo recorrido o no dejan de follar todas las noches con desconocidos. Hagan lo que hagan, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Hagan lo que hagan, nadie debería juzgarlos por lo que están haciendo. Sin embargo, ¿para qué nos vamos a engañar? Vivimos en una sociedad donde es muchísimo más fácil decir que todas las mujeres tenemos que esperar a ese hombre fantástico que venga a salvarnos, a follarnos desaforadamente y hacernos unos niños preciosos cuya adolescencia no sufriremos. Ese es el mensaje que yo escuché durante toda mi adolescencia. 30 años después, tengo 46 años, estoy encantada de haber dejado de soñar con ser una princesa. Mi padre era militar de aviación, casco azul de la ONU, y mi madre maestra. Esto significa que en mi casa estaban los dos gremios en los que siempre se pasa lista. Esto jodido, porque también se pasa lista cuando empiezas a salir con un chico. La suerte que yo tuve es que tanto mi madre como mi padre me lanzaron un mensaje que a mi alrededor no era el más habitual. Ambos decían todos los días: a ti que no te mantenga nadie. Ese mensaje para mí fue muy importante porque me enseñó también a que yo no tenía que consentir, ni aguantar, ni esperar, ni creerme que nadie me iba a condicionar a lo largo de mi vida. Y tengo la suerte de que en estos 46 años creo que sí que puedo decir que he ido aprendiendo, me he equivocado mucho, me han dejado tirada, por supuesto, y me he tenido que volver a levantar y seguir. El mensaje que se mandaba a las mujeres siempre era de sumisión para que siempre hubiese un hombre que pudiese gobernar sus vidas. Cuando alguien me dice, no, en mi casa somos todos súper enrollados y los tíos hacemos lo mismo que las tías, ahí no tenemos ningún problema. Cuando me dicen que viven en esta igualdad de tantas mujeres que queremos dejar de soñar con ser princesas, yo siempre les pregunto que cómo explican ellos algo que les gusta muchísimo, lo que más. Normalmente suelen decir acojonante. Acojonante es una palabra con cojones. Cuando le preguntas a esa misma gente que cómo definirían algo que no les gusta nada, que es desagradable, pestilente y que quieren que pase cuanto antes, ¿cómo lo llaman? Eso es un coñazo. Nos guste o no nos guste, nos hemos criado con todos estos mensajes, igual que nos hemos criado con los mensajes de que estaba como un poco incómoda, ¿no? Vale, ahora, es que yo soy muy tiesa, perdónenme.
Todos los mensajes que hemos recibido normalmente del amor tienen que ver con que vamos a hacer todas las cosas juntos, vamos a ir de la mano, vamos a tener hijos, vamos a comprarnos un coche, vamos a tener una hipoteca. Con un poco de suerte también envejecemos así. Y cuando llegas a una edad determinada tienes que hacer balance, te tienes que preguntar a ti mismo si has hecho todo lo que querías haber hecho, y a lo mejor descubres que te has dejado cosas en el tintero. Con los amantes pasa parecido, os lo aviso. Seguro que ese chaval que conocisteis hace 4 veranos, que pasó un poco desapercibido porque solamente echasteis 4, lo que sea, me da igual, cada uno en su proporción. Es muy probable que si teníamos la necesidad de tener algún mito, convertamos a ese amante en algo que es mentira. Ese momento en el que estamos con las amigas y decimos, ¡ah! Bueno, ¿cómo era el canadiense? Bueno, tú imagínate un canadiense que conoces en Nagano, en los Juegos Olímpicos de Nagano, 98, un canadiense que te llega el primer día súper educado, porque no tiene nada que ver con los americanos. Un canadiense no es un norteamericano. Llega ese canadiense, lo conoces, te enamoras locamente de él, trabajas con él, haces todos los Juegos Olímpicos de Nagano, sabes que Canadá quedó 12ª en la tabla de las medallas, y una noche te acuestas con él. Les puedo asegurar que 21 años después, cuando cuenten el polvo que echaron con el canadiense, va a ser 17.000 millones de veces mejor que lo que hicieron. ¿Por qué? Porque necesitamos creernos que siempre elegimos a los amantes fenomenal. Pero de vez en cuando conviene hacerse la pregunta de si el mito merece la pena. De si realmente el canadiense fue tan educado, teniendo en cuenta que no os visteis más que 5 veces, no tuvisteis esta santa pedra que se llama llevo 16 años con mi pareja, y cuando te tienes que empezar a preguntar si realmente el canadiense merece la pena, a lo mejor te tienes que contestar la verdad. Un poco lo de desmontar el mito del amor romántico consiste un poco en eso, en reconocer que no estuvimos tanto con el canadiense, que solamente lo vimos 4 veces, que nos acostamos una. Que además, como nos habíamos ido a cenar al restaurante mongol y después nos fuimos a tomar sake, a lo mejor íbamos con un poquito de alcohol de más. Y no fuimos ni tan monas, ni tan majas, ni tan espléndidas, porque a lo mejor nos quedamos dormidas, nada más llegar a la habitación del hotel. Pero como el canadiense haya sido educado, le garantizo que van a contar a todas sus amigas que follaba maravillosamente. Lo de hablar de sexo también nos ha costado mucho. Mi madre tiene ahora mismo 75 años. Es una señora muy moderna, muy mona, muy elegante, muchísimo más elegante que yo, y que jamás habló de sexo nada conmigo. Imagínense. Pues esta señora me escucha todos los viernes a las 4 de la mañana hablar de mis cosas. Que mis cosas suelen ser cuarto y mitad de sexualidad no convencional. Siempre tiene que haber algo de homosexuales, transexuales. Los intersexuales se interesan un montón. Y mi madre, una señora de 75 años que jamás ha hablado de sexo conmigo, ella lo escucha en directo. Porque todos sabemos que existen una cosa que se llaman los podcasts. No pretendan que mi madre pueda manejar un podcast. Ella lo tiene que escuchar en directo. Pero consuélense, porque me pongan a la hora a la que me pongan, mi madre me va a escuchar.
Ahora su excusa es que tiene 75 años y como está sola no tiene nada mejor que hacer y que a las 4 de la mañana es una hora muy buena para enterarse, por ejemplo, de cómo hay que dilatar el ano para tener relaciones sexuales por detrás. Y es capaz de decírtelo mediante un WhatsApp que te manda a las 5 de la mañana, después de que tú le has estado explicando a tu madre que antes de tener relaciones sexuales anales hay que dilatar el ano, porque no puede entrar todo por ahí y sobre todo porque el ano está diseñado precisamente para retener. Es evidente por qué, no me hagan describírselo. Después de contar cómo podíamos dilatar el ano, mi madre me mandó un WhatsApp diciéndome: ¡qué buen programa has hecho! Imagínense, 5 de la madrugada, de un viernes a un sábado. A esa hora yo normalmente salgo de algún garito infecto de Madrid. Y mi madre me estaba hablando de que le había gustado aprender cómo dilatar su ano, por si acaso en un momento de, yo qué sé, le diese por tener relaciones anales. Le agradezco enormemente a mi madre que me dijese eso, porque si alguien vino a romperme el mito del amor romántico, fue mi madre el día que me empezó a hablar de relaciones anales a este nivel. Creo que deberíamos pensar en sumar, nunca en restar. Yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que tener su vida sexual, cómo tiene que tener su relación de pareja, ni qué pactos debe aceptar y cuáles no. Sí me gustaría decirle a todos que se puede tener sexo, se tenga la edad que se tenga. Porque la sexualidad no es solamente ese coito desaforado de los empotramientos a los que estamos tan acostumbradas todos los días. Esto es un no parar de empotramientos. Sino porque el sexo, donde primero sucede, es en nuestro cerebro. Y a partir de lo que sucede en nuestro cerebro, sucede en todas las partes de nuestro cuerpo. Hoy me han contado que en Tirant lo Blanc hay una de las escenas maravillosas en las que hay un trío porque todo mi placer, ¿era? El placer de mi vida le susurraba a Carmesina todo lo que le iba a hacer mientras era Tirant el que deslizaba sus manos por entre las sábanas y la acariciaba. A mí me van a perdonar, pero me parece la cosa más bonita del mundo. Porque une la imaginación, que es algo que utilizamos todos mucho. No pienso ponerles en un compromiso, pero si yo dijese aquí que levantasen la mano todas aquellas personas que teniendo sexo han pensado en otros, muchos no se atreverían. Yo sí. Yo he estado teniendo sexo con mi señor marido y me he estado tirando a quien me ha dado la gana. Porque además no pasa nada. No pasa nada porque pensemos eso. El problema es que nadie nos explica que podemos imaginar eso. Normalmente cuando nos cuentan que nos enamoremos, nos tenemos que enamorar del jugador de fútbol americano. Con lo enteradas que estamos aquí en España del fútbol americano. Toda mi adolescencia me la pasé enamorándome de jugadores de fútbol americano y de béisbol, que era justo lo que en mi barrio os puedo asegurar que no jugaba nadie. El problema de que idealicemos y que nos creamos que todos los amantes son magníficos, pues es que no, en el peor de los casos nos perderíamos grandes amantes. Porque imagínense que yo me lo pusiese así de difícil, ¿no? Es que mira, a mí o eres Clive Owen en aquella película o no vamos a poder tener nada. Pues es una putada para el que viene. Pero imagínense que a mí me dijesen que me parezco tantísimo a Sofía Loren que tengo que ser Sofía Loren en cualquiera de sus películas. Pues qué jodido, ¿no?
El amor romántico se ha dedicado siempre a construirnos cómo tenían que ser nuestros amantes, de quiénes nos podíamos enamorar. A mí el día que parece que cuando dices que tienes una mancha negra, hay manchas negras que dan muchísima vergüenza decirlas en público, y es verdad. O sea, todos tenemos manchas negras, todos nos hemos acostado con alguien de que nos da como cosilla. El problema es que el amor romántico nos ha dicho que tengamos vergüenza, a lo mejor, de esas personas por una cuestión física y no a lo mejor intelectual. O no ni siquiera porque nos trataban bien. A mí cada vez que alguien me pide que lo alabe porque me trata bien, me resulta un poco chirriante, porque es que ¿había alguna otra posibilidad que no fuera a tratarme bien? A todas estas cosas hemos ido aprendiendo y a todas estas cosas enseñamos. Todos y cada uno de ustedes se relacionan con personas, tienen pareja, tienen hermanos, tienen familia. Si hay alguien que esté completamente solo, discúlpeme, pero lo más normal es que nos relacionemos con personas. Todo lo que transmitimos nosotros hacia esas personas van construyendo el crédito del enamoramiento y del amor romántico. Hubo un tiempo en el que dos hombres se amasen y lo dijesen, quedaba hasta exótico. O sea, ¿se acuerdan aquello de, no, si yo tengo un amigo gay? Lo de, yo tengo un amigo gay, yo lo he estado escuchando hasta hace bien poquito. Ahora, cada vez está no solamente más normalizado, es que en el colegio público al que va mi hijo hay niños que tienen dos padres y niños que tienen dos madres. Afortunadamente se han dejado de hacer los regalos del Día de la Madre y del Día del Padre. ¿Se acuerdan aquello que hacíamos en el cole? Porque claro, mejor no hacerlo, pero ya nos hemos acostumbrado a que haya ese amor. ¿Por qué no nos acostumbramos a que haya otros modelos de amor romántico? Porque no tenemos derecho a hacer cada uno el nuestro. ¿Por qué mis valores hacia lo que yo considero que es el mejor amante que pueda tener van a ser mejores que los tuyos? Seguro que tú tienes tus amantes y yo tengo los míos. Más allá del posible intercambio que podamos hacer de parejas, tú tienes todo el derecho a tener tus propios criterios del amor romántico y yo los míos. Lo que pasa es que tenemos la obligación de respetarlos mutuamente. Yo no soy quien para decirte que tus amantes no son buenos, ni tú para decirme que los míos no lo son. Muchas veces se nos ha dicho también cómo tenían que ser esos amantes. En mi casa nunca me dijeron qué tenía que estudiar y nunca opinaron de ninguno de mis novios. No opinaron de ninguno de mis novios y a cambio sí opinaron de las que podían ser mis novias. Como les decía antes, en mi casa no se hablaba de sexo. Yo no dije en mi casa que yo era bisexual porque no me sentía amparada para poder decirlo. Mi madre se enteró de que yo era bisexual porque como me escucha en directo, imagínense el día que yo conté que me había tirado a una de mis amigas. Le pareció muy interesante. Sobre todo cuando entramos en el tema de los juguetes sexuales para mujeres solas. Yo agradecería que no impusiésemos demasiado ni los unos ni las otras. Yo agradecería que pudiésemos hablar abiertamente de lo que queremos en la cama, de lo que queremos al lado de la cama y de lo que queremos fuera de esa cama. Es decir, la convivencia se construye alrededor de muchos valores. Tampoco tenemos ninguna necesidad de convivir con absolutamente todos nuestros amantes. Lo que pasa es que también hay una presión en ese tema. Cuando cumples 35 años y no tienes hijos, no sé muy bien en Valencia, pero en Madrid te empiezan a preguntar que si es que no vas a tener hijos. Cuando dices que no vas a tener hijos bajo ningún concepto y de repente tienes un hijo, todo el mundo se empieza a interesar muchísimo. O
sobre tu vida personal, tu construcción familiar y si has sido capaz de hacerlo todo eso sola. No, evidentemente no, sola no, pero lo he hecho. El problema de que nos inculcasen la obligación de tener que soñar con ser princesas era que tampoco nos permitían que pudiésemos hacer todas aquellas cosas que los demás no consideraban que estaban en los parámetros. ¿Cuántos habitantes tiene Valencia? ¿Quién me lo puede decir? Más o menos. ¿Cuánto? 700. ¿1 millón? No, 700. 700.000. Es grande. Es grande. Pero con los alrededores 1 millón. O sea, con todos los pueblos que están más o menos cercanos. ¿Hay muchas probabilidades en Valencia de pasar desapercibido? ¿El anonimato es posible en Valencia? ¿Sí? Si lo buscas, no. Depende de los barrios, Y de los ámbitos. depende de lo que te exhibas, De los ámbitos. depende de lo que te quieras divertir y disfrutar y ser feliz. El anonimato muchas veces está adscrito a la obligación de no hacer nada. Tú, para que no hablen de ti, no tienes que dar motivos. ¿Me puedes explicar qué hacías a las 4 de la mañana subida en uno de los bancos pegando voces? Esto es así. Ahí poco anonimato puedes tener. Normalmente cuando no se tiene anonimato o cuando uno se quiere divertir, los demás se creen en la obligación de juzgarte. A mí lo de los juicios por el comportamiento sexual me resulta muy curioso, ¿no? Porque cuando a alguien le dices, por ejemplo, no sé por qué me está dando tanto por el sexo anal, pero porque es un tema que llama mucho la atención. Cuando tú dices que una de tus prácticas sexuales favoritas es el sexo anal, sobre todo si eres mujer, piensan de ti absolutamente de todo. Cuando yo empecé a hablar de sexo, vivía en una urbanización. Yo vivo en Madrid, en mitad de Madrid, en el centro de Madrid, en un sitio fantástico que es la Plaza Mayor. Entonces, allí lo que nos pasa, que es lo que les pasará a ustedes aquí, es que tenemos nuestros microespacios, o sea, nuestros barrios, y que además, donde realmente eres anónima es en tu barrio, porque el anonimato te permite hacer tu vida cotidiana. Llamas la atención en cuanto la dejas de hacer y son los vecinos los que se dan cuenta, porque si tú todos los días compras el pan en el mismo sitio, si tú te rompes una pierna y estás una semana sin ir a comprar el pan, la primera que se va a percatar va a ser la panadera cuando no te vea y preguntará por ti. Todos estos microcosmos también hacen que se juzgue mucho la vida sexual. Yo cuando empecé a hablar de sexo les contaba, yo vivía en una urbanización de estas, con de todo, de esto que es una urbanización que tiene una piscina, pádel, el garaje, una garita con un señor, todo. Yo vivía en una urbanización de estas. Fue muy curioso comprobar cuál fue la reacción de la gente, de mis vecinos, conforme se empezaron a enterar que yo hablaba de sexo. Tuvimos a José, el del segundo, pared con pared mía. Resulta que yo en aquel entonces tenía una afición que sigo teniendo, pero ya he aprendido, y era que yo veía porno. Yo veo porno. Entonces no veía el porno con los cascos. Porque les puedo, de verdad, les aconsejo que si ustedes consumen porno, intenten ver el porno con los cascos. Si no quieren que uno de sus vecinos, en uno de estos sitios infectos, vaya a la piscina diciendo que te has subido a 2 tíos a tu casa, aprovechando que tu marido estaba de fin de semana y que te los has follado a los 2. Porque les juro que José, el del segundo C del portal B,
dijo eso de mí. Luego tenemos a José Luis, cirujano maxilofacial, uno de los más importantes de este país. Un tío de estos que estás leyendo de repente El País, le reconstruyen la cara a una persona y él es uno de los que opina sobre la reconstrucción maxilofacial del señor que se ha dejado los morros en un accidente de tráfico. Impecable. Casado, 2 hijos, todos los domingos va a misa, todos, que me parece fenomenal, ¿eh? A mí cada uno se pone de lo que quiere. Yo no tengo ningún problema. Un señor educadísimo, respetabilísimo, que de repente un día empezó a arrimarme cebolleta. Imagínense la escena en la urbanización, en un cumpleaños de un niño, que es eso, en lo que todos los niños están ahí metidos en una habitación que se llama zona común o no sé cómo, y entonces todos los padres estamos alrededor con las cervezas, porque ninguno ha tenido el valor de bajarse la ginebra, porque hay Coca-Cola, Fanta, de todo. Entonces, José Luis, cirujano maxilofacial importantísimo, empezó a arrimarme cebolleta con la conversación. Me han dicho que ahora hablas de sexo. Como si hablar de sexo hubiese un antes y un después, ¿no? O sea, el día, no sé. Claro, el señor estaba acostumbrado a verme todos los días durante 8 años en un programa que se llamaba Madrid Directo, que seguro que aquí lo han tenido y se llamaría Valencia Directo, lo cual me convertía en una de esas reporteras que, como están todas las tardes en su televisor, es poco más o menos como que toman el café con ella, porque a mí me han reconocido en el mercado. Nos ha jodido, no me van a reconocer. Entonces, José Luis, que estaba acostumbrado a verme ahí, de repente se entera que he publicado un libro, que voy a centros de la tercera edad a enseñarles a las señoras mayores de 65 años cómo pueden masturbarse y llegar al orgasmo, que he reconocido que soy bisexual y he contado en un par de ocasiones cómo han sido mis encuentros con mis amantes mujeres. Y entonces cree que lo más apropiado que puede hacer en mitad de ese berenjenal de niños corriendo, gritando, es arrimarme cebolleta. ¿Por qué? Pues porque nos pasamos la vida juzgando. Y José Luis, cirujano maxilofacial, lo que no tenía ni puta idea era que divulgar sobre sexualidad no significa tener que practicar todas las sexualidades, porque si no yo estaría aquí agotada. Imagínense. Sino que significa interesarte por ellas, escuchar a las personas que lo practican, preguntarles todas las dudas que se tienen y después con eso y un bizcocho te vas a tu casa y lo gestionas. Cuando Sandra Bullock en todas sus películas encuentra al hombre de su vida a pesar de las dificultades, chicas. Y a pesar de haber hecho el ridículo un montón de veces, como lo hacemos todos y cada uno de nosotros, continuamente. Cuando el amor romántico se basa única y exclusivamente en que lo vas a conseguir, porque siempre triunfa, a mí me parece que a mí personalmente no me vale. Cada uno que elija el amor romántico que quiere, pero cada uno que se dé cuenta de que si sigue creyéndose que va a conseguir todo sin poner de su parte, es muy probable que lo pase muy mal con el resto de amantes que pueda tener. Ese es un discurso que hemos tenido en la adolescencia. No sé, desconozco si los adolescentes de ahora tienen también ese discurso. Seguro que saben ustedes muchísimo más. Pero a mí una de las cosas que más me gusta es saber que en los institutos empieza a haber chicas, por ejemplo, que dicen que tienen 2 novios. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a elegir. ¿Por qué tengo que elegir si me enamoro de 2 personas? ¿Por qué dificultamos la capacidad de querer
en vez de permitir que eso suceda. Allá cada uno con el compromiso que es capaz de adquirir. A mí, yo llevo 14 años con la misma persona y yo les puedo garantizar que no estoy capacitada para tener otra relación al mismo nivel con nadie. Pero ¿y si viene el canadiense? ¿Y si 21 años después el canadiense se presenta en Madrid y me dice que aquel polvo en Nagano que le llegó al alma, que lleva 21 años pensando en mí, que bueno, que como además lo bueno que tienen las redes sociales y los correos y todas estas mierdas por las que estamos exhibiéndonos continuamente, como eso existe, imagínense que el canadiense se presenta y me dice que muy bien, que le parece fenomenal que yo tenga a un marido que sea el patillas, que tenga un hijo que sea el moco, pero que él hace 21 años se echó un polvo conmigo, sabe de mí y que quiere intentar a ver qué pasa. ¿Cómo lo gestionan? Denme pistas, por favor. ¿Qué haría? ¿Alguien se anima a contarme qué haría? Déjaselo, por favor. Sí. Primero te tiene que apetecer a y Claro. tú elegir si quieres. Muy bien. Has dicho uno de mis verbos favoritos, elegir. En el caso de que el canadiense se hubiese presentado en Madrid, mi obligación sería saber cuánto había de verdad en aquel mito que hemos construido a lo largo de los años para quedar de puta madre con todas las amigas, porque tenemos un canadiense en nuestra vida. Y más que tener que juzgar, no te va a quedar otra que intentar saber qué es lo que yo quiero en mi vida. Lo más normal es que las 2 primeras semanas estés en estado de shock y te creas de verdad que lo del amor romántico te ha explotado la cara. Que te ha llegado, eres Sandra Bullock, igual de mona que Sandra Bullock, pero es que te lo crees, te crees de verdad que es que se enamoró de ti y está aquí. También pasas por una fase, o algunas pasamos por esa fase de pensar que a lo mejor es un psicópata. Claro, y empiezas a rastrear por internet, no vaya a ser, buscando su nombre, no vaya a ser, yo qué sé, que haya descuartizado a alguien y se haya venido a refugiar a Madrid y como yo soy su normal, se acuerdan de mí, que yo me quedé obnubilada con su presencia y viene aquí a aprovecharse de mí. No descartemos esta posibilidad. No lo descartemos. Pero una vez que te das cuenta que no, que es que tiene, porque claro, ya tienes que verlo. Una vez que ya lo ves, una vez que ves que tiene 12 kilos más. 12. Que siga guapo, porque está guapo. Siga guapo. Pero claro, es que no lo conoces de nada. Es igual de guapo, pero no lo conoces de nada y tiene 12 kilos más. Es decir, a lo mejor lo del empotramiento esta vez ya se va quedando más en, yo qué sé, en que te aplasten. La única manera de que cada uno tengamos nuestro modelo de enamoramiento y nuestra posibilidad de ser felices es si nos vamos construyendo las relaciones tal y como las queremos. Y esto trae implícito que nos hagamos las preguntas más inoportunas. Las 2 primeras semanas que el canadiense está en tu vida, cada vez que ronca tu marido a tu lado, te parece lo puto peor. Claro, porque llevas 14 años escuchando sus ronquidos. Pero cuando estallas por una idiotez y tu marido te mira así porque te conoce después de 14 años y te dice, pero a ti, ¿qué es lo que te ha pasado? Te das cuenta de que
El amor romántico, también con la edad, lo vas amoldando. Ya no necesitas, por supuesto, que te salven. Ya no necesitas ser una princesa. Pero a lo mejor sí necesitas que cuando el canadiense se presente 21 años después en tu casa, tú tengas, de verdad, la garantía de que vas a comparar, de que vas a elegir, de que vas a saber, de que te vas a preguntar y de que no te vas a conformar. Porque a mí me van a disculpar. A mí, todo lo que sea novedad, ya me gusta. Ya me gusta. Lo mejor que estamos haciendo, yo creo, las mujeres, al no seguir ningún modelo o ningún patrón amatorio, es también enseñar, de alguna manera, a nuestros compañeros que vienen con nosotras, o a esas mujeres también que vienen con nosotras. Me hace mucha gracia porque sororidad era una palabra que no existía y la hemos inventado nosotras. A mí me criaron diciéndome que tuviese mucho cuidado con muchas de las mujeres que estaban a mi alrededor. Ten cuidado con esa, porque a lo mejor esa era de las que se enrollaba de vez en cuando con chicos sin ser novio ni novia. Lo bueno que tiene lo de desmontar los mitos románticos es que han entrado personajes nuevos. Sandra Bullock todavía no ha hecho una película en la que se enamore de una mujer, por ejemplo. Ni siquiera que se lo cuestione. Hablamos de Hollywood. Hablamos de que me tengo que enamorar del jugador de fútbol americano. Lo bueno, cada vez que desmontamos ese mito del amor romántico que se han empeñado que tengamos, es que podemos ser Carmesina. Y que mientras una mujer nos susurre, sea un hombre el que nos acaricie, o al contrario. Estaría bien saber qué imagina Tirant Leblanc que le pueden hacer a Carmesina otra mujer. Ese tipo de preguntas antes no nos las hacíamos ninguno. Creo que son muchas de las preguntas que cada vez nos hacemos más. Yo solo puedo decirles que en los 4 años y medio que me dedico a esto del sexo, que mi vecino pensaba que era que me iba a acostar con él y el otro que es que me acostaba con todos, lo mejor que me ha pasado desde que hablo tanto de sexo y permito que si el canadiense viene, pues que esté, es que mi vida sexual ha mejorado muchísimo. Y cuando digo muchísimo, es de verdad muchísimo. Pero lo mejor que me ha podido pasar es que mi madre, que tiene 75 años, que estuvo 30 años casada con mi padre, al que dejó, y que después de esto solamente le conocimos un novio 10 años más joven que ella, que desgraciadamente murió. Lo mejor que me ha podido pasar de que hable tanto de sexo es que mi madre, un día, este verano, me dijo que su vida sexual, con 75 años, también había mejorado. El mito romántico de mi madre lo cumplió. Se casó con el señor guapísimo, listísimo, militarísimo y todo lo ísimo que se puede ser. Estuvo 30 años con él y lo dejó. Y con 75 años, mi madre ha descubierto que su vida sexual pasa por quererse a ella misma, explorarse, imaginar y pergeñar cómo puede ser su vida aunque esté sola, pero sin echar de menos a nadie. Creo que me gusta mucho más desde que reviento el mito del amor romántico, aunque solamente sea porque me consta que mi madre es mucho más feliz que cuando cumplía todos los requisitos de aquel amor romántico.
Muchísimas gracias.